Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este tiempo en el que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, para recibir la enseñanza de lo que Dios quiere hablarnos en este día, en este tiempo de cuarentena en el que Dios nos permite poder estar más tiempo a solas con Él, disfrutar de la familia y disfrutar del hogar, disfrutar de todas las cosas bellas que tiene el Señor, aún en medio de la dificultad que el mundo ve, que es dificultad, pero que para uno como esposo, como padre, como madre, vemos el mejor momento para acercarnos más a la esposa, acercarnos más a los hijos y que los hijos se acerquen más a los padres, como dice la palabra de Dios, que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esta tarde tenemos algo muy especial que el Señor ha regalado a nuestro corazón para que podamos entender que Dios este día y la unción del Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder nosotros entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hemos llamado hoy a través de la palabra de Dios esta enseñanza, son pocos los que se salvan. Y este pasaje está en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 22 al 28. Queremos empezar en esta tarde diciéndole algo. El proverbio chino o el dicho que muchos dicen que el mundo se acaba para los que se mueren, créanme familia, que eso no es así. Ese es el mejor o la más grande artimaña del enemigo o del adversario que tenemos nosotros los cristianos para hacerle creer a la gente que esto es así, para que no sepan la verdad. Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, dice en Juan, en el capítulo 10, versículo 10, que el ladrón o el adversario no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo del 22 al 28. Y la palabra de Dios dice así, algo muy especial. Pidámosle a Dios que en esta tarde nos dé revelación a su palabra, que la podamos entender, que podamos extractar la mejor enseñanza para nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos del 22 al 28. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Yo me acuerdo que una vez en un lugar, el pastor que nos correspondió ese día darnos las enseñanzas, él de entrada dijo que no todos los que estábamos ahí íbamos a ser salvos. A mí eso me causó una gran incógnita, y hubo un momento en lo que yo empecé quizás a dudar y me pregunté, como dice la Biblia, entonces ¿quién va a ser salvo? La pregunta que le hacen a Jesús, no se sabe quién de los que estaban allí se la hizo. No saben que en qué momento se hizo la pregunta. Quizás era un amigo o un enemigo, no se sabe muy bien. Miremos esa pregunta bajo 4 ópticas diferentes, pero que están en la misma palabra de Dios. Y la primera pregunta, bajo la óptica de la palabra de Dios, es como una pregunta cauciosa.
Miremos esto como una pregunta cauciosa. Si decía que eran muchos, podrían reprocharle de liberalismo, o sea, de manga ancha. O podrían decirle que de pronto era la ley del embudo. Si decía que poco, le echarían de ser manga estrecha o exclusivismo. O sea, palo porque bogas y palo porque no boga. Luego la segunda pregunta, como una pregunta curiosa. Hay muchas personas que dicen seguiría a Jesús, que están más interesadas en saber cuántos o quiénes se salvarán y cuántos no se salvarán, que examinarse a sí mismos para saber lo que tienen que hacer para salvarse ellos mismos. Por eso, mira, hay muchas personas que dicen seguir a Jesús. Hay muchas personas que dicen que aman a Jesús, pero son personas que van a la iglesia no de pronto a recibir la enseñanza. Son personas que van de pronto detrás de Jesús mirando a ver cómo van, qué hacen, qué llevan, qué no hacen y qué dejan de hacer. Son personas que de pronto viven más preocupados por el quehacer de los demás que por lo que ellos tienen que hacer. Y lo importante de todo esto es lo que yo tengo que hacer para poder ser salvo, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder estar en el lugar que Dios me quiere llevar, el lugar que yo siempre deseo. Esa es una pregunta muy curiosa. Dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, San Mateo capítulo 7, el versículo 3, hay algo muy especial para que todos nosotros nos demos cuenta de que cómo andan las personas. Dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso le puede estar pasando a las personas que siempre se preguntan que si fulano o sutano, perencejo o menganejo van a ser salvos, o que si fulano, perencejo y menganejo no podrán ser salvos. La tercera pregunta es como una pregunta temerosa. Una pregunta temerosa. Quizás se había dado cuenta de que las normas de Cristo eran estrictas. Quizás todos los que seguían al Señor en ese momento sabían que las normas por las cuales se regía a Cristo eran unas normas estrictas y el mundo era demasiado malo para aceptarlas y a compararlas con ambos extremos. Viene por boca del que hace la pregunta. Si es así, pocos se van a salvar. Fue la misma conclusión que sacaron los discípulos en Mateo 19, 25. Fue la misma conclusión que sacaron todos. Y dice así, en Mateo 19, 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Quizás es una pregunta que nos estamos haciendo muchos de nosotros. No sabemos el tiempo de vida cristiana que tenemos, los años que llevamos, pero quizás estamos en ese dilema haciéndonos esa pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? Porque miramos también el joven rico, que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, mire, haga esto y haga esto otro. Pero como era una persona demasiado rica, pues de pronto se entristeció. Bueno, se entristeció como dice la Biblia, porque era demasiado rico. Por eso, quizás se habían dado cuenta de eso, de que las normas por las que se regía Jesús eran normas muy estrictas y quizás muchos cavilaban y no sabían qué hacer. Por eso fue la misma conclusión que sacaron los discípulos en Mateo 19, 25. ¿Quién pues podrá ser salvo?, se preguntaban ellos. Familia, atenta a lo que les voy a decir hoy o a lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Hay motivos para pensar así cuando de entre muchos que oyen o escuchan la palabra de Dios son tan pocos los que la mezclan con la fe. Muchos de los que escuchamos u oímos la palabra de Dios, somos pocos los que la mezclamos con la fe. Aquí está la respuesta: pocos son los que se salvan. En Mateo 22, 14 dice la Biblia, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Recuerdo bien lo que dice la Biblia
dos pasajes que nos aclararán eso. La Biblia, en el libro, en Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. ¿Cómo voy a agradar yo a Dios si no tengo fe? Por eso es que muchas veces yo la palabra de Dios que escucho y no la mezclo con la fe, es palabra que se puede llevar el viento. ¿Quiénes son los que le buscan? Pues los que temprano se levantan a orar, los que leen o estudian la palabra de Dios, o sea, la Biblia, los que la obedecen, los que asisten a la iglesia constantemente sin faltar, los que tratan de cumplir los mandamientos, los que invierten en la obra de Dios para el sostenimiento de la misma, etcétera. Creo que le queda claro, familia. ¿Quiénes podrán ser salvos? ¿Quiénes podrán ser salvos? Hay muchos requisitos. Por eso estos se preguntaban de quién iba a ser salvo, porque ellos veían que los requisitos con el Señor y las estructuras del Señor eran muy estrictas. Eran muy estrictas. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia algo muy especial. Óigase bien, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muchas veces nosotros sí venimos, somos oidores olvidadizos. Y la Biblia dice que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y para poder ser hacedor de la palabra de Dios, yo tengo que poner fe. Tengo que mezclar la palabra de Dios con la fe, mi fe. Regresemos a Lucas 13. Si la pregunta era personal, si la pregunta se la hacía a alguien muy personal, Señor, si son pocos los que se salvan, la pregunta es, ¿qué me pasará a mí? Podría preguntar usted o puedo preguntar yo. ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta que puedes quedar en el ambiente o quedar en la mente o en el pensamiento o en el corazón de muchos. La respuesta de Cristo a la pregunta, ¿qué es lo mismo que está esperando usted en verdad? La respuesta es lo mismo que está esperando usted y lo que puede estar esperando yo. Nuestro Salvador no contesta directamente porque no entraba en sus planes el satisfacer curiosidades, sino despertar conciencia en la gente. Por eso no dice cuántos han de ser salvos, sino que se ha de hacer para asegurar la salvación. Él no pregunta ni dice cuántos van a ser salvos, sino que Él siempre va a estar diciendo qué debo hacer para asegurar mi salvación. Y el Señor Jesús nos da una exhortación muy estimulante, una exhortación que muchas veces nosotros no la entendemos ni la queremos de pronto vivir ni dejarla que haga mello en nuestro corazón. Por eso el Señor nos da una exhortación muy estimulante y nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Responde en plural, porque es algo que nos interesa a todos. No es una sola persona, sino a todos. ¿Por qué en plural? Mire, yo quiero decirles algo. Quiero repetirle, ser reiterativo en algo que siempre he venido diciendo. No todo el que está dentro de una iglesia es cristiano. No todo el que está dentro de una cárcel está preso. Y no todo el que está dentro de un hospital está enfermo.
En Lucas 19 es el caso de Jesús y Zaqueo. Por eso el Señor siempre nos dirá que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Él responde en plural, porque es algo que nos interesa a todos. En Lucas 19 está lo que es el caso de Zaqueo y Jesús. Ojo, Zaqueo se deshizo de todo aquello que le impedía entrar por la puerta estrecha. Todo lo que le impedía a Zaqueo entrar por la puerta estrecha, de eso se deshizo Zaqueo. Y hay muchas cosas en nosotros hoy que no nos van a permitir o no nos permiten entrar por la puerta estrecha porque la llevamos muy arraigada. Hay situaciones en nuestra vida por cultura, por concesiones de la vida, por herencia, no queremos deshacernos de muchas cosas. ¿De qué se deshizo Zaqueo? Pues Zaqueo se deshizo, primero que todo, él quería entrar y quería saber y conocer qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo. ¿Y qué debía hacer para entrar por la puerta estrecha? Primero lo que se deshizo fue dejar su robo, porque él vivía robándole a la gente, dejar su doble contabilidad, me imagino, dejar una doble personalidad, de estar estafando, de estar engañando a la gente. ¿Qué nos falta deshacernos a cada uno de nosotros hoy? Zaqueo se deshizo de muchas cosas para poder entrar por la puerta estrecha y poder ser salvo. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros deshacernos hoy? Quizás fornicación, adulterio, mentira, engaño, robo, borrachera, desobediencia a la palabra de Dios, orgullo, chisme, razonamiento y etcétera. Hay muchas cosas hoy. En el versículo 8 de Lucas 9, mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8 de Lucas 9, dice la Biblia así: otros, y dijo a Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Lo mismo que hizo Zaqueo, que se subió un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque él era de pequeña estatura. Y es lo mismo que Herodes quería ver quién era Jesús por lo que Jesús hacía. En Juan 4:28 nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 4 versículo 18 dice la Biblia: y es lo mismo que le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana, él le hace unas preguntas a ella que vaya a traer el marido. Y ella le dice que no tiene marido y él le dice: bien has dicho, porque aún el que tiene no es tu marido. Es una mujer que se paró y salió a informar del hombre que le había hecho todo lo que ella había vivido. ¿Ella qué dejó? Dejó el cántaro allí en ese lugar, pero salió a hablar del Señor y a llevarle la salvación a muchos, porque ella a partir de ese momento entendió que obtenía su salvación. ¿Cuándo entró Pablo por la puerta estrecha? En ese momento la mujer samaritana entró por la puerta estrecha. ¿Cuándo entró Pablo por la puerta estrecha? Le cuento, ¿cuándo Pablo entró? Entró cuando dejó el fariseísmo y se convirtió al cristianismo. ¿Cuándo entró Pedro por la puerta estrecha? Pablo entró por la puerta estrecha cuando dejó de ser pescador y se convirtió en pescador de hombres para el reino de los cielos. ¿Cuándo va usted a entrar por la puerta estrecha? Ojalá y no nos pase como a las 5 vírgenes necias, que cuando quisieron entrar ya estaba cerrada y la dejaron por fuera.
Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios les aclare todo esto. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Que la gloria y la gracia del Señor se derrame con poder sobre la vida de cada uno y sobre sus hogares. Que en este tiempo de cuarentena podamos buscar más al Señor. Recuerde que todos los días estamos haciendo oración y alabanza y adoración, cada uno en nuestra casa, con la familia. Entremos y busquemos la forma de entrar por la puerta estrecha a través de ese acto que estamos haciendo todos los días. Quiero decirle a Dios que les bendiga, que les guarde y que les cuide. Que el Señor, dueño del cielo y de la tierra, sea el que hoy derrame su gloria y su poder sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Buenas noches.